Este proyecto trata sobre la inversión de giro de un motor trifásico de inducción. Entonces, ahora, bueno, nosotros, ¿quiénes somos? Andrés González, Juan Moya y Camilo Ardila, quienes hablan. Primero que todo vamos a entender las leyes físicas que modelan el comportamiento de la inversión de giro, bueno, no de la inversión de giro, del comportamiento de los motores eléctricos y cómo se producen primero que todo. Entonces, primero que todo vamos a ver cuál es la fuerza que ejerce, que hace que pues, el motor gire, ¿no? Esta que tenemos acá es la ley de Lorentz. La ley de Lorentz nos dice que una fuerza en un volumen es igual a la densidad de corriente por el producto cruz de campo magnético. ¿Esto qué quiere decir? Que una corriente que pasa con un conductor en el seno de un campo magnético perpendicular a este va a generar una fuerza. Entonces esta fuerza es la que nos va a permitir tener un par motor. La siguiente ecuación, bueno, la siguiente ley más bien, es la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart pues, se presenta aquí en forma diferencial y si la integramos pues tenemos, como se ve, el campo magnético. ¿El campo magnético a qué corresponde? El campo magnético es proporcional a la corriente, a la permitividad magnética del vacío e inversamente proporcional a 4 veces pi por el radio cuadrado. ¿Este radio cuál es? Es la distancia desde el punto donde se origina el campo hasta el punto donde lo medimos. En forma diferencial tenemos que este producto cruz, bueno, el campo magnético, pues, ¿qué dirección va a tener? ¿Cuál es la dirección del vector? Es tanto perpendicular como al conductor y al vector de la dirección del punto desde donde se origina hasta donde se mide. Listo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Una corriente en un conductor produce un campo magnético. La siguiente ecuación que nosotros tenemos es la fuerza, cómo se produce la fuerza electromotriz que mueve las cargas dentro de un conductor debido a un campo magnético, debido a la variación de un campo magnético. Entonces, como podemos ver, aquí hay dos leyes incluidas, que es la ley de Faraday y la ley de Lenz. Primero que todo, la ley de Lenz explica que esta tensión, esta diferencia de potencial, corresponde a la proporcionalidad entre el número de espiras n y también corresponde al producto por la variación. O sea, esto que significa diferencial, esto es el flujo, y entonces la diferencial del flujo en el tiempo del flujo es la variación de este campo. Entonces, eso quiere decir que cuando tenemos un conductor y hacemos variar el campo magnético que pasa por se va a producir una tensión en él. Ahora, la parte del signo, acá hay un signo negativo. ¿Esto qué quiere? Esto pues corresponde a la ley de Lenz, la cual nos dice que esta tensión producida tiene una dirección inversa a la que la indujo. Es decir, el campo magnético va a producir una tensión inversa. ¿Por qué se produce esto? Pues porque si fuera en el mismo sentido el campo magnético que lo está induciendo, los campos magnéticos se sumarían y entonces tendríamos energía infinita. Por lo tanto, no puede suceder esto. Entonces, por esto pues, se debe cumplir el principio de la conservación de energía. Además, es importante porque cuando tenemos una polaridad inductora del estator y otra diferente polaridad en el rotor, pues esto hace que las interacciones electromagnéticas pues generen la fuerza que va a hacer girar el rotor. La siguiente parte que tenemos acá trata sobre cómo van las fases RTS en cuanto a un motor trifásico. Entonces, para que, por ejemplo, se cumpla la ley de Faraday, tiene que haber una variación del flujo. Esta variación del flujo se logra haciendo girar el campo magnético dentro del estator. Este estator entonces va a tener que girar, y eso se debe a que utiliza una corriente trifásica que, por ejemplo, empieza, por ejemplo, si vemos en T1, empieza a variar de esta forma, ¿sí? Entonces se va moviendo contrario a las manecillas del reloj, debido a que cuando la corriente va entrando, pues tiene una dirección en el campo magnético, pero cuando sale esta, pues va a hacer que cambie, va a hacer que varíe, entonces el campo magnético va a tender a moverse. Ahora, ¿cómo vamos a explicar la inversión del giro? La inversión del giro, pues si vemos aquí tenemos las fases RTS. Si nosotros tomamos e invertimos, por ejemplo, la polaridad de dos fases, pues tenemos que el campo magnético va a girar en la dirección contraria. Entonces, ¿esto cómo se logra?
Pues aquí tenemos que la fase sucede de la siguiente manera: R, T, S. Entonces nosotros ahora vamos a hacer que después de R no siga S, sino siga T. Entonces de esta manera tenemos RTS y no RST. Entonces de esta manera pues se va a invertir el giro. Aquí tenemos las partes de un motor. Es importante pues para que se cumpla, por ejemplo, que el campo sea, para que esta fuerza sea así, o sea, pues obviamente se va a lograr el máximo punto de la fuerza cuando es totalmente perpendicular. Entonces, por lo tanto, los motores de jaula, los rotores de jaula de ardilla presentan pues esta característica importante para lograr una buena eficiencia. Pausa. El paso siguiente es tener en cuenta una de las características constructivas del motor. Entonces las primeras características preliminares son las que nos entrega el fabricante del motor, las cuales son las que están en la plaqueta. Las características que nos entrega el fabricante básicamente constan del voltaje que está el motor, depende de su conexión delta o estrella. También la corriente la que tiene depende de su conexión delta o estrella, la potencia que saca desde el rotor del motor, el factor de potencia y sus revoluciones por minuto. También otros factores preliminares son la frecuencia a la que trabaja el motor, la clase del motor y su código de seguridad NEMA. Teniendo en cuenta estas características, vamos a deducir otras siguientes características mediante un pequeños cálculos, las cuales nos darían un parámetro de seguridad que se implementaría al motor. El primer cálculo es hallar una de las características de los motores, que es la eficiencia. El cálculo de la eficiencia de un motor está, ya que la mayoría de sus motores tienen básicamente la potencia expresada en caballos de fuerza. Entonces el paso principal es tener en cuenta esta ecuación. Pasamos los caballos de fuerza a watts y tenemos casi que la ecuación de la potencia, y teniendo los watts sobre la potencia hallamos la eficiencia del motor. Teniendo en cuenta la eficiencia del motor, vamos a pasar a la siguiente ecuación. La siguiente ecuación consta de que la eficiencia es igual a la potencia de entrada, la potencia que le llega la conexión trifásica al motor, y la potencia que el motor saca desde su rotor. Entonces, haciendo un poco de álgebra, podemos hallar la potencia que le llega al motor, que le suministra la conexión trifásica. Entonces, teniendo en cuenta toda esta potencia, vamos a ir a una siguiente ecuación, que es que la potencia trifásica o la potencia de entrada del motor es igual a la ecuación de la potencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer otro poco de álgebra y hallar que la corriente de línea va a ser igual a la potencia trifásica sobre raíz de 3 multiplicado por el voltaje de línea multiplicado por el factor de potencia. Solucionamos esto y encontramos que la corriente de línea es igual a la corriente suministrada por el fabricante. Entonces, el paso siguiente es tener en cuenta algo que se llama la norma NEMA. La norma NEMA clasifica los motores para poder tener en cuenta cuál es su característica de corriente de arranque. Entonces, ya que tenemos en cuenta que nuestro motor es un motor clase F, y los motores clase F tienen una característica de arranque de 1.25, entonces para la corriente de arranque tenemos en cuenta que la corriente de línea multiplicada por la norma NEMA me va a dar igual a la corriente de arranque. Solucionando esto tenemos en cuenta que la corriente de arranque es 3,125 amperios. Encontramos esto para poder tener un breaker anterior al motor, teniendo la seguridad de que si nuestro motor supera los 3,125 amperios, el breaker se saltará y así podrá proteger nuestro circuito. Otro cálculo preliminar es la potencia reactiva, que esta potencia es necesaria para poder ver el motor como un sistema de 3 cargas y poder utilizarlo en las simulaciones. Okay.
Para el diseño del montaje nos dieron una idea libre en la cual planteamos dos contactores que iban a cambiar el orden de las fases y de esta forma íbamos a invertir el giro. Como se ve, está una L1, L2 y L3 y se convierte en una forma L1, L3 y L2. De esta manera, el cambio del giro del motor, o sea, la percepción del motor va a cambiar el orden de sus fases. En el otro diagrama, el de control, se evidencia que es un contactor de 220 voltios, pues solo tienen que entrar dos fases por sus dos pines A1 y A2, que pronto veremos en el montaje. Tiene un sistema de enclavamiento, que es como una protección para que los dos pulsadores no puedan accionar al mismo tiempo, y una retención que le permite a partir de un solo pulso mantener el giro de la dirección. Aquí podemos ver los dos pulsadores que cambian el giro del motor y una parada de emergencia que detiene todo el movimiento del circuito, que se encuentra acá. Entonces, el primer sentido se ve la protección al no permitir que se accione la otra dirección y se puede ver cómo se prenden los dos al tiempo y no hay un daño en el circuito. La parada de emergencia que detiene el giro para ponerlo en la otra dirección. Se espera que se detenga el motor para que las corrientes no puedan afectar el circuito. Y hay un problema con el torque en ambas direcciones.